Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 173. El primer día de operaciones del resort transcurre sin problemas. Uf. Aunque dentro del traje de mascota, sudaba a mares. Demasiados huéspedes problemáticos. Para ser precisos, no son solo huéspedes problemáticos, sino el tipo de seres aterradores y ominosos que esperarías ver en una película de terror. 1 de cada 3 huéspedes era así. Por favor, dame la habitación 404. Tiene que ser la habitación 404, y nunca vengas a buscarme. Quemémonos juntos hasta la muerte. Hay muchos ascensores aquí. Jej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 e. Y estoy empezando a darme cuenta de que, sinceramente, es más fácil cuando lo hacen tan obvio. Porque, gradualmente, la recepción del servicio de habitaciones se está inundando de solicitudes extrañas. Llamadas que se cuelgan abruptamente, fingiendo pedir ayuda desesperadamente y luego estallando en risas salvajes cuando señalas algo extraño, y relatos extraños e incomprensibles de un día del juicio religioso que ningún humano podría entender. Aterrador como el infierno. Esto es solo un hotel de historias de fantasmas napolitanas. Sálvenme. Voy a perder la cabeza. Aún así, el único consuelo es que hoy casi termina. Parece que los registros de hoy pronto terminarán. Revisemos los resultados del primer día de apertura después de que termine el negocio. Parece que el parque temático también está cerca de la hora de cierre. Excepto por el turno de noche, el resort parece cerrar junto con el parque temático. Ajajajajaja. Lejos, fuera de la ventana, se disparaban fuegos artificiales. Parecía que la zona roja, la zona del conejo mágico, tenía un desfile horrible y divertido, porque podía escuchar a los huéspedes chismorreando con decepción por habérselo perdido. Esa zona roja de locos, supongo que todavía funciona bien. Por una vez, me alegro de que las mascotas no puedan salir de sus propias zonas. Y me di cuenta de algo más. Un número significativo de estos huéspedes problemáticos que venían al resort habían pasado la mayor parte de su tiempo en la zona del conejo mágico. Por ejemplo, incluso ahora. Disculpe. No tengo ojos, y si no tengo ojos, no puedo cerrar los ojos, así que no puedo dormir, así que no tiene sentido alquilar una habitación. Dame ojos. Ojos. Ah, un momento, permítame revisar nuestro inventario. Tienes algunos. Los tienes, ¿verdad? Los estás guardando. Vaya. Piérdete. Apenas logré rescatar a Hangeo, a quien estaban a punto de arrancarle los globos oculares, y eché a esa cosa horrible por la puerta principal. ¡Ojos! ¡Ojos! Esa cosa, con cuencas vacías parpadeando por todo su cuerpo, gimió mientras era expulsada por la intimidación de una mascota estándar. El empleado que llevaba la máscara de ratón de campo, trabajando como limpiador, estaba encorvado en un rincón barriendo a medias como si deseara desaparecer de este lugar. Tenía sentido. Si no llevara el traje de mascota, yo también me habría desmayado. No puedo detectarlos con antelación y simplemente negarles la entrada. Quería echar a todos los alborotadores antes de que siquiera entraran. Ya se habían añadido 3 disposiciones más a las normas de trabajo del personal debido a esto. Uf. Mientras consideraba qué método usar durante un momento de calma en los registros de huéspedes. Un huésped irrumpió por la puerta de cristal. ¡Sálvame! No, quizás no era un huésped. Un empleado del equipo de exploración de campo con una máscara de comadreja vio a la empleada con la máscara de mariquita sentada en la mesa de llamadas del servicio de habitaciones y corrió hacia ella, aferrándose desesperadamente. Ese subgerente. Subgerente, por favor, sálveme. Intenté salir por la puerta, pero no puedo salir. ¿De disculpe? No estoy seguro de lo que quiere decir. Haga lo que haga, no puedo irme. Tampoco puedo volver a la zona azul. Me dijeron que mi boleto de viaje ya ha sido usado. Por favor, sálveme. Por favor, por favor. Me disculpo, estimado huésped. El personal con máscara de mariquita se soltó educadamente y señaló hacia la recepción. No soy conserje. Así que, si tiene preguntas sobre la salida, por favor pregunte en la recepción de allí. El empleado con máscara de comadreja se puso rígido,
chirrió al girar la cabeza y encontrarse con mis ojos. Bienvenido. Ven aquí. No te preocupes. Soy un aliado. Pero el personal con máscara de comadreja intentó girarse y salir corriendo por las puertas de cristal. No, si haces eso, ¿dónde piensas dormir? Quiero decir, ¿cómo llegaste hasta aquí en primer lugar? ¿Cruzaste la puerta sin que te sellaran el boleto? En ese momento. Justo entonces, un huésped que entraba al vestíbulo agarró al empleado con máscara de comadreja que huía. Es el jefe de sección Lee Jaeon. Ah, no, ¿por qué está el líder del escuadrón aquí en lugar de irse? Arrastrando al personal que sollozaba por el cuello, el jefe de sección Lee Jaeon se acercó al mostrador de recepción y me miró directamente antes de saludarme. Hola. Hola. ¿Puedo usar esto? Extendió algo parecido a una pequeña credencial de papel rectangular. Era un cupón de alojamiento. ¿Dónde lo conseguiste? La mascota del parque acuático los está repartiendo como premios de eventos. Vaya. ¿Por qué haría algo así? No. Más importante aún, ¿se le permitía hacer eso sin permiso? Inconscientemente, extendí la mano hacia mi documento de nombramiento escondido debajo del mostrador de recepción. El bolígrafo se mueve solo de nuevo. La mascota azul ha organizado un evento de reseñas de experiencias por su cuenta. ¿Será una señal de bienvenida? Es un acto que roza la extralimitación, pero como es la mascota del mismo parque temático, esta vez decidimos tolerarlo. Nunca lo hice. También ayudará a promocionar la apertura del resort. ¿Es realmente necesario? Y parece que la mascota se ha comprometido a pagar el alojamiento por la cantidad de cupones que ha emitido. Ja. Contuve un suspiro, agarré el bolígrafo que intentaba moverse solo y lo controlé a la fuerza. Hasta el último centavo, decidí cobrar solo el precio con descuento para el personal, incluso por la última señal de mano. En cualquier caso, mantengamos una relación amistosa. Después de todo, parecía un gesto de amistad. Pero, ¿cómo lo recibo? No puedo ir a ese lado. Parece que se puede encontrar a la mascota cerca de la puerta que conduce a la zona del parque acuático Sueño Azul durante el horario de funcionamiento del parque temático. Gracias por informarme. Contuve un suspiro y guardé el documento. Y al recibir el cupón, me encontré de nuevo con el lagarto de ojos inexpresivos que tenía delante. No, ¿por qué no sales? ¿Por qué viniste? El parque acuático Sueño Azul está actualmente reparando y manteniendo todas las demás puertas, y solo la puerta que conduce a este resort está operativa. ¡Qué locura! Con razón había tantos huéspedes desde el primer día de apertura. ¿Por qué están haciendo un reclutamiento forzado de clientes? Y aquellos que han recibido un cupón de evento no pueden salir. Parece que su boleto de entrada no se considera totalmente utilizada. Ah. No han disfrutado lo suficiente del parque temático, ¿verdad? Por eso, el gerente Lee Jaeon y el empleado al que tiene agarrado por el cuello no pudieron salir. Bienvenido. Por ahora, no puedo dejar que desaparezcan en un parque temático cerrado. Recibí el cupón de la mano del empleado que sollozaba y, de buena gana, asigné una habitación de lujo al gerente Lee Jaeon y al empleado con máscara de comadreja sin nombre. Y con la ayuda de la mascota de producción en masa, los acompañé a su habitación. Debo ponerlos en un piso solo con huéspedes tranquilos. Incluyendo a nuestro personal. Espero que nadie sea encontrado muerto al día siguiente. Señor mascota. Y aprovechando un breve descanso en la afluencia de huéspedes, Hangeo susurró en voz baja. Gracias. Por su ayuda. Está bien. Es simplemente sorprendente la bondad de su carácter, que agradezca un poco de ayuda de su empleador a pesar de haber firmado un contrato de empleado a la fuerza. ¿Cómo sobrevivió en soñar despierto? Fue en ese momento cuando miré a Hangeo con compasión. Y en ese momento, la música de fondo del parque temático cambió. La animada canción final. Nos vemos la próxima vez. Las deslumbrantes luces del parque temático, brillantes y encantadoras, se apagaron una a una fuera de la ventana. Cada vez más. Fin del horario de atención. El parque temático deja de funcionar. Las mascotas de producción en masa cierran y bloquean las puertas de cristal del vestíbulo. En ese momento. Déjenme entrar.
Más de una docena de figuras corrieron como locas hacia la puerta de cristal y comenzaron a golpearla. Parecen ser visitantes del parque temático que no pudieron salir a tiempo. Pero la puerta del vestíbulo no se abre. Las mascotas de producción en masa simplemente le saludan con la mano como si fueran amigables muñecos de parque temático. La sangre se acumula en la puerta de cristal, y los que tienen las manos aplastadas lloran a gritos y se golpean la cabeza. Pero aún así, la puerta no se abre. Y las luces de las farolas del resort también comienzan a apagarse. Clic. Tic 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 tic. Los huéspedes que estaban afuera, viendo las luces apagarse a lo lejos con ojos aterrorizados, finalmente huyeron a algún lugar, empujados por la oscuridad. No sé a dónde van, ni yo. Mi corazón latía con fuerza. Mientras tanto, la luz del enorme candelabro del vestíbulo también se apagó. Solo queda la suave luz de las lámparas de gas, envolviendo el vestíbulo del resort de forma suave y acogedora. El negocio de hoy ha terminado. Uf. Un suspiro frío, mezclado con miedo y alivio, escapó de mi boca. Día 1 terminado. De todos modos, lo soporté. Buen trabajo. Ante mis palabras, los empleados se desplomaron como si sus piernas se hubieran aflojado o agacharon la cabeza. Ahora es tiempo de ir a descansar. Solo queda el turno de noche, todos pueden irse. Por cierto, yo estoy de turno. Parece que la mascota no necesita dormir. Sniff. Para lidiar con cualquier eventualidad, esto es lo correcto. Da mucho miedo, pero aguantemos. Si por miedo le pido a otro que lo haga, podría encontrar el resort hecho un desastre. Asigné una habitación a cada uno de los empleados, que mostraban claros signos de agotamiento y fatiga. Espero que descansen bien. Por favor, abandonen cualquier curiosidad inútil y solo duerman. Después de despedir a todos, me quedé un momento solo en el vestíbulo antes de regresar a la oficina del administrador. Uf. Consideré quitarme el traje de mascota por un segundo, pero me contuve, preocupado de perder mi estatus de mascota si lo hacía. Y, curiosamente, el traje me empieza a resultar cada vez más cómodo. Es como estar envuelto en un edredón de plumas. Es un poco pesado y sofocante, pero soportable. Al final, me senté en mi escritorio de oficina y tomé mi bolígrafo. Era hora de liquidar las operaciones de hoy. Rendimiento del día 1. Visitantes, 78. Huéspedes, 45. Habitaciones usadas, 27. Huéspedes satisfechos, contando. Ingresos, monedas alegres X51. ¿Monedas alegres? Son esas las fichas de plástico que recibí como pago. Le pedí a una mascota estándar que trajera las monedas a la oficina. Efectivamente, había 51. Parece correcto. Y si esto se basa en un juego de mesa, monedas como estas suelen tener un uso en algún lugar. ¿Debería intentar comprar suministros para el resort con monedas alegres? O, alternativamente, podría ser posible mejorar o remodelar las instalaciones del resort. Decidí que elegiría la opción que más ayudara a las operaciones. Me crucé de brazos. Fue un poco incómodo, pero lo logré. Si quiero que este resort sea seguro, realmente necesito bloquear a esos huéspedes problemáticos con anticipación. Entonces, ¿qué método sería el más efectivo? Si puedo hacer algunos cambios en el resort, entonces es un asunto simple. Simplemente haz que no puedan entrar. Comencé a agregar otro elemento bajo las reglas existentes del resort. 2. Para el descanso pacífico de todos los huéspedes, se prohíbe todo comportamiento disruptivo dentro del resort. Todas las comodidades, regalos de bienvenida y servicios se proporcionan inmediatamente al registrarse. Después de eso, puede disfrutar de un descanso digno y pacífico en su habitación, sin molestias de nadie. Estricto distanciamiento social. Es como actuar como una de esas tiendas de ropa donde no solicitar clientes es el principal punto de venta. Con eso, puedo agregar naturalmente esta línea. Si molesta el descanso pacífico de otros huéspedes, su estancia en la habitación puede ser cancelada. Pero este es un resort adjunto a un parque temático. Decir, ya se han divertido mucho en el parque de atracciones, así que ahora es el momento de descansar bien, es bastante plausible, pero si no tengo cuidado, podría haber muchas quejas por falta de servicio o aburrimiento. También necesito prestar atención a la satisfacción del huésped,
ya que la adición de nuevas instalaciones y la obtención de más sellos para escapar dependen de ello. De acuerdo. Decidí usar monedas alegres para comprar las comodidades y regalos de bienvenida de la más alta calidad. Además, reemplazaré toda la ropa de cama de las habitaciones con la mejor. Voy con la meta de obsequios. ¿Inversión en instalaciones? Eso es para mascotas que planean dirigir este lugar a largo plazo. Para una mascota como yo, que solo quiere exprimir la satisfacción del huésped tanto como sea posible y largarse, es irrelevante. Vamos a gastar todo el dinero del juego. Ja 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 ja. Ja. Uf. Pero, ¿dónde se supone que voy a encontrar más personal? ¿En serio? Incluso las personas que usaron cupones para registrarse hoy se irán mañana a menos que estén locas. No hay respuesta. Ah. Por ahora, me concentraré en elegir los suministros. Y así, las horas del turno de noche pasaron. Menos de una hora antes de la frenética juerga de compras de suministros de Kim Soleum. Lee Jaeon subió en el ascensor de madera antiguo en Sueño Azul, parque acuático, y le asignaron una habitación en el tercer piso. La mascota estándar que lo había guiado le abrió la puerta, luego saludó varias veces de manera algo amigable antes de desaparecer cortésmente. Y así se quedó solo en la habitación. Como suele ocurrir con los alojamientos tipo hotel, era un poco estrecho, pero apropiado para un parque temático. Era una habitación de estilo barroco y atmosférica. Las decoraciones de latón y los adornos de cristal reflejaban débilmente la tenue luz. Pasó junto a la lámpara de pie de cristal y se dirigió a la cama. En la mesita de noche había una hermosa hoja de información, grabada con flores doradas. Guía de información para el huésped, lagarto. Le damos la más sincera bienvenida, nuestro valioso huésped, a Complejo Turístico Flor Dorada, un fantástico lugar de descanso. Para ayudar a garantizar su experiencia cómoda y placentera, hemos preparado una sencilla guía de información del resort. Esperamos que disfrute de todas las delicias que este resort tiene para ofrecer. Debajo de eso estaba el punto número 1, que podría resumirse como una solicitud para ser educado y respetuoso. Y luego, la mirada de Lee Jaeon se desvió hacia abajo. En la hoja de información, se estaba agregando un segundo elemento en tiempo real. 2. Para el descanso pacífico de todos los huéspedes, se prohíbe todo comportamiento disruptivo dentro del resort. Y en ese momento, toc, toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Sin dudarlo, Lee Jaeon dejó el papel y caminó hacia la puerta. Los golpes no cesaron, llegando cada vez más rápido. Toc, 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 clic. Abrió la puerta sin pensarlo 2 veces. Si Kim Soleum estuviera allí para presenciarlo, podría haberse arrancado todo el cabello, preguntándose si debería haber incluido, ignorar todas las solicitudes para abrir la puerta, como una regla, pero Lee Jaeon no se inmutó. Y la persona que estaba fuera de su habitación era... Buenas noches, señor. El empleado que llevaba la máscara de bisonte. Han Geo. Aunque su turno había terminado y se había quitado el uniforme y se había puesto un traje, la pajarita dorada todavía estaba metida en el bolsillo del pecho de su chaqueta. Miró nerviosa y ansiosamente por el pasillo, pero rápidamente volvió a hablar. Disculpe la visita repentina, jefe de sección. La razón por la que vine es... Con una mirada de determinación, levantó la cabeza. Consideraría trabajar en este resort. Necesitamos más personal. Lee Jaeon lo miró con sus pupilas verticales. A la mañana siguiente. Me gustaría trabajar en este resort. La mascota amarilla, que había estado llevando regalos de bienvenida, los dejó caer todos al suelo con un estruendo.